Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica. Pero en este caso, antes de comenzar, queremos recordar a las víctimas, a los fallecidos, asesinados y a los heridos de los terribles atentados que han tenido lugar hace una semana en Bruselas. También no solamente para las personas asesinadas, sino también nuestro pésame a sus familiares y a sus amigos y la pronta recuperación de todos los heridos. En este caso, en este programa, vamos a hablar sobre Irán. Este país que ha pasado en muy poco tiempo, en pocos meses, de ser uno de los más odiados sobre la faz de la Tierra, a de repente convertirse en uno de los países más queridos y más deseados. Para explicar el porqué de este cambio tan sumamente radical y también de las implicaciones que tiene actualmente la expansión de Irán en las proximidades, en Yemen, en Irak, en Líbano y, por supuestísimo, en Siria, vamos a tener con nosotros, como siempre, a los mejores expertos. Empezamos por Olga Torres. Olga, bienvenida. Olga es una grandísima experta arabista y participa habitualmente con las Fuerzas Armadas. Por otro lado, tenemos con nosotros al embajador Antonio Núñez. Antonio, bienvenido. El embajador Antonio Núñez lo ha sido todo, tanto en el mundo de la política como en el mundo de la diplomacia. Ha sido varias veces director general y secretario de Estado. También ha sido, entre otros muchos cargos dentro del mundo de la diplomacia, embajador en misión especial para asuntos de no proliferación, con lo cual les puedo garantizar que conoce al dedillo perfectamente todo lo relativo al acuerdo nuclear que se ha llevado a cabo con Irán. Por otro lado, ya tenemos a dos grandes conocidos de nuestro programa, casi ya son de nuestros asesores de cabecera. Por un lado, a Jesús Gil, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Jesús, bienvenido. Jesús, saben ustedes que es profesor de historia, es también antropólogo y arqueólogo, conoce muy bien el escenario de Oriente Medio y, como les he dicho en otros programas, entre otras muchas lenguas, habla los cuatro de la zona: el árabe, el persa, el turco y el kurdo. Por otro lado, también tenemos ya finalmente a Ignacio Prieto. Ignacio, bienvenido. Como saben ustedes, uno de los mayores expertos españoles en el ámbito de la inteligencia, que también conoce muy bien estos países, y no solo es que los conozca muy bien, si es que puedo decirles y les puedo garantizar que conoce incluso personalmente a muchos de los actores, cosa que es muy poco frecuente que una persona tenga un conocimiento tan sumamente profundo de estos escenarios. También les quería decir que Olga también habla 4 idiomas y el embajador habla ni más ni menos que 8 idiomas. Como vemos, son todas personas brillantísimas que conocen en profundidad este escenario y seguro que nos van a poder poner muchísima luz, como vemos, en este tema tan sumamente interesante. Pues vamos a comenzar ya con la primera pregunta y comenzamos con Olga. Olga, ¿usted cree de verdad que nosotros, desde nuestro punto de vista, muchas veces que nos miramos excesivamente el ombligo de los europeos, los occidentales, que pensamos que lo sabemos todo, que hemos alcanzado la plenitud intelectual, realmente comprendemos a estos pueblos? ¿Comprendemos a un pueblo tan antiguo como el persa, que estamos hablando de que hace 8.000 años ellos ya eran una civilización, cuando nosotros aquí todavía estamos en taparrabos y en cuevas? No, creo que no los comprendemos. Que tenemos carencias en el conocimiento y en el acercamiento a estas culturas, y que habitualmente, y a eso nos ayudan mucho los medios de comunicación y su tratamiento de estos países, pues nos quedamos en cuestiones que son muy superficiales y que son aquellas que nos llaman más la atención. Una de ellas, las indumentarias. Las indumentarias pues ya colocan a los pueblos en determinadas casillas, y los pueblos son plurales y los pueblos tienen, como bien dices, una historia a sus espaldas. En concreto, del que vamos a hablar hoy, pues de las más fascinantes y de las más ricas, y de la que hemos bebido, aunque muchas veces se nos haya perdido por el camino el hilo conductor, incluso en Europa. Primero a través de las filtraciones árabes, de las que Persia es fundamentalmente una base, y a través de los árabes hasta nosotros. Somos herederos del pensamiento, porque todo ha empezado en esa zona, como según creo nos explicará mucho mejor Jesús. Muchísimas gracias, Olga. Desde luego, una de las claves de este programa es ser capaces de entender precisamente esas mentalidades. Ignacio, ¿y qué ha llevado a que haya este cambio tan sumamente radical, que desde el año 79 nos llevaban diciendo, cuando se hace el ayatolá Jomeini con el poder
en Irán, que eran unos demonios, que eran lo peor que existía en el mundo, que eran todos poco menos que medios salvajes, que iban a acabar no solamente con Arabia Saudí, sino con Oriente Medio y atacar a todo el mundo occidental. Y de repente, en pocos meses, resulta que todo eso se desmorona, toda esa imagen negativa que se había creado de ellos, y de repente ahora todo el mundo les quiere, incluso nos van a comprar 110 Airbus a los europeos. Bueno, no sé si les quieren o les necesitan. Realmente lo que ha ocurrido es que se han planteado unos problemas geopolíticos que, sin el concurso del país más estable de todo el espacio euroasiático, que es y ha sido Irán, son verdaderamente insolubles. Y aparte de ello, pues realmente el aspecto nuclear pues era una especie de espantajo que los países que no miraban con buenos ojos a Irán utilizaban para mantenerlo, digamos, aislado. Pero Irán no está aislado. Primero sigue siendo uno de los grandes productores de petróleo, y además su poder blando, su influencia cultural va desde el Líbano prácticamente hasta el Indo, incluso al otro lado del Indo. El urdu, que es una variante del farsi, ha sido una lengua común en todo el Indostán. Así que realmente era una imagen distorsionada la que estábamos ofreciendo, o nuestros políticos o nuestros medios de comunicación ofrecían, del país Irán real, que quizá el único estigma que se le podía achacar es que sufre el dominio de una teocracia, cosa que realmente en nuestras culturas occidentales pues está realmente mal vista. Pero estamos hablando de una teocracia, pero en realidad, Jesús, lo podríamos considerar también que es una democracia, otro tipo de democracia, una democracia religiosa. De hecho, las principales autoridades del país son elegidas de modo democrático por el pueblo. No tenemos a lo mejor una percepción de que nuestras democracias, que también tienen muchos defectos, son en cambio el modelo a seguir, y no podemos a lo mejor entender que existen otros tipos de democracias en el mundo que pueden ser también viables y que satisfacen a su pueblo. Bueno, en cierto modo, para no confundir al público, no me gustaría llamarlo una democracia, porque ni siquiera lo puedo llamar una democracia oriental, porque entonces nos rompería un poco el esquema. Pero es cierto que la manera de estar organizado el gobierno iraní desde el año de la revolución, el 79, y es bastante diferente al cual está organizado otros regímenes de la zona. Podemos hablar de Turquía, podemos hablar de Arabia Saudí, incluso estamos viendo aquí diferentes pueblos. Estamos hablando de los tres grandes pueblos que intentan o quieren dominar lo que es el mundo musulmán. Ya se ha referido don Ignacio a la gran influencia que tiene Irán hasta más allá del Indo a través de ese derivado del persa, el dari. Pero es que también en esa pugna están los turcos y están también los saudíes. Entonces vemos ahí árabes, vemos ahí turcos, y mucho de hecho ha quedado no solamente hoy, desde la época de la Revolución, sino que es algo que está en la psique de esos pueblos desde prácticamente, no ya la aparición del Islam a principios del siglo VII, sino mucho antes, podríamos decir desde la aparición de los pueblos arios hacia el 1000 a.C. en lo que hoy es la meseta iraní. Así es. Embajador, efectivamente, si vamos hacia Oriente, allí hay dos mundos que están ya ahora mismo chocando. Por un lado son los turcos, el mundo turcómano, que se extiende incluso hasta el Xinjiang, hasta China, y por otro lado, efectivamente, el mundo persa, quizá queriendo volver a sus orígenes, a ese imperio aqueménida de hace 600 años antes de Cristo, en el que no solamente están los hazaras en Afganistán, sino también los tayikos, que también son muy próximos al mundo persa. ¿Cree que esto puede ser un enfrentamiento en el futuro entre Irán y Turquía, o que de hecho ya lo está viendo, como por ejemplo en escenarios como puede ser en Siria? Bueno, la verdad es que Irán puede verse como un lugar de enfrentamiento, como una plataforma de convergencias. Y depende de la posición que se adopte, pues Irán tiene un valor estratégico u otro. Lo que está claro es que si miramos globalmente a la situación estratégica actual, el país más determinante, el que más influencia ha tenido en la configuración actual de lo que está pasando ha sido Irán.
Es decir, Irán seguramente es el país con mayor determinación, con mejor estructura, el país más estructurado, el país que tiene más solidez, más estabilidad, en cierta forma. Tampoco sabemos abajo lo que puede haber, pero aparentemente el que tiene más estabilidad, mejor estructurado, el que tiene más serio, el que tiene una definición de objetivos más clara, frente a otros, incluso podríamos considerar sus rivales tradicionales, como puede ser Arabia Saudita. Es decir, Irán tiene un ejército, tiene una población bien establecida, tiene una clase... Tiene dos ejércitos. Dos ejércitos. Por así, tiene efectivamente, por falta de uno, tiene dos. Están bien estructurados, tiene una sociedad muy bien educada, tiene una élite cultural y académica importante. Por lo tanto, en la zona es el país que realmente tiene más entidad, más configuración, más visión de futuro, y por lo tanto puede ser o un lugar de, según se mire, o de confrontación cara a otros que quieren, o puede ser un lugar donde realmente puedan confluir varios mundos y se puede establecer una simbiosis que puede ser igual. Así es, de hecho confluyen al menos 4 mundos y efectivamente hay que saber rentabilizar probablemente esa posición tan sumamente estratégica que tiene Irán. Ha comentado lo de los ejércitos y además tiene una grandísima capacidad de movilización. Precisamente de esos ejércitos hacen que Irán sea un país muy difícil de conquistar, creo yo, Ignacio, sobre todo porque tiene una gran ventaja que es su orografía. Prácticamente tiene unas murallas impenetrables que son esas montañas. Las montañas del Zagros. Y ¿usted cree de verdad que hubiera tenido alguna posibilidad de llevarse a cabo una invasión en su momento, como se llegó a planear por parte de Estados Unidos e Israel, de ese país, o aquello hubiera sido absolutamente inviable? Hubiese sido totalmente inviable, no solo por su orografía, no solo por un país que cree en sí mismo, sino porque el país, desde la época zoroástrica, es decir, de hace 2500 años, tiene una verdadera obsesión por el sacrificio, que con el mundo chiita se ha reforzado todavía más. Es decir, la guerra entre Irán e Irak en 1987, creo, que en principio partía con enorme ventaja por parte de Irak, que era el ejército árabe mejor dotado, mejor formado y tenía el apoyo de Estados Unidos, que invadía a una nación que había sufrido la convulsión de la Revolución Islámica. Parecía que estaba claro cómo iba a saldarse. Bien, no se saldó como máximo en tablas, o quizá con una victoria moral de Irán. ¿A base de qué? Del sacrificio de esa población que cree que el martirio por una causa justa es algo que honra al ser humano. Así es, efectivamente, estamos ante un pueblo tremendamente orgulloso, quizá también porque ha tenido un pasado de esplendor y quizá por su propia idiosincrasia y porque también la montaña da un carácter muy especial. ¿Usted cree, Jesús, que este pueblo efectivamente, por este carácter, lo que va a hacer es que sea capaz de sobrevivir mucho mejor que otros países del entorno o incluso llegar a ser de verdad la auténtica potencia regional, precisamente por ese carácter de esos casi 80 millones de personas que componen este país? Estoy de acuerdo, ese carácter es parte importante, pero también otros elementos. Y voy a citar un elemento que lo comentamos privadamente en el pasado, hace unos meses, el tema de la mentalidad indoeuropea. Estos 3 grandes pueblos tienen una estructura mental parecida a su lengua. Es decir, los pueblos túrquicos, una lengua aglutinante de Asia Central, el árabe una lengua semita, trilítera, pero en cambio el farsi, el persa y el kurdo son 2 lenguas indoeuropeas, son primos hermanos. Es decir, tiene una estructura mental a la hora de hacer las declinaciones o las frases muy parecida a la que puede ser un ruso o un alemán. Entonces es muy curioso, incluso hay terminología, mother, father, que son términos que se parecen mucho y entonces es mucho más fácil para un occidental europeo aprender esa lengua que las otras lenguas, paradójicamente. Entonces eso también les ha dado una estructura mental muy peculiar
que se puede ver muchas veces personalmente, que cuando estás tratando a un persa o estás tratando a un kurdo, no es realmente cuando estás tratando a un árabe o turco, con sus pros y sus contras. Entonces es cierto también, el elemento del martirio es muy importante, desde la batalla de Kerbala, el Imam Ali, pero también es paradójico la falta de bomberos suicidas o bombas suicidas, kamikazes, entre los chiíes en rasgos generales. Está prohibido en el Islam. Está prohibido, que a pesar de ese martirio, ellos no se inmolan, no son kamikazes. Entonces es un pueblo que culturalmente es muy interesante por toda esa mezcla de idiosincrasia pasada cultural. Y el tema, una de las cosas que decía don Ignacio, el tema de la victoria moral que tuvo Irán durante la guerra Irano-Irak, que realmente ellos mismos se jactaban que teniendo la tecnología de las armas químicas no las utilizaron durante esa guerra. Entonces ellos tienen esa especie de martirio moral muy asumido y es parte importante, indisoluble de lo que es el carácter persa hoy en día. Abundando un poco en lo que acaba de decir Jesús, el carácter indoeuropeo, a pesar de que eso suene un poco a racismo, funciona en dos diferentes vertientes. Por un lado, en el lingüístico, hace del farsi una lengua llave para aprender las lenguas semíticas, las lenguas indoeuropeas y las lenguas brahmánicas, ¿no? O sea, que los hace mucho más, digamos, cosmopolitas que ningún otro pueblo de su alrededor. Pero además, con su mentalidad indoeuropea, nos entienden a nosotros mucho mejor que ninguno otro de los pueblos. O sea, realmente un iraní medio, viviendo en el mundo occidental, se integra en su mundo, se integra en lo que le interesa, es capaz de mantener un núcleo, digamos, atávico, un núcleo cultural, pero nunca va a ser un marginado, siempre es un integrado. Estamos viendo que efectivamente es un pueblo muy orgulloso. Es cierto que esa cultura y esa historia, que por cierto es quizá el único pueblo de todo el entorno que ha mantenido de verdad su cultura y su historia prácticamente intocable, eso ha tenido mucho que ver también en el desarrollo en su momento del programa nuclear, porque era una muestra del orgullo nacional el tener un poder que por lo menos impidiera a manera de disuasión la invasión por parte de otra potencia. Hombre, que hoy seguramente los timbres de honor más altos que tienen es el programa nuclear. Yo creo que hay unanimidad absoluta en que el programa nuclear no se puede tocar porque es expresión del orgullo nacional y le da un estatus que piensa que es el que le corresponde de forma natural. Sin embargo, que esto es así, ahí yo veo como dos tipos de orgullo. Uno es el de la antigüedad. Es decir, ellos mantienen el haber sido un imperio. Pero ese imperio tiene que ver y no tiene que ver con el orgullo actual, que se compagina no demasiado bien con el tema, digamos, islámico. Y de hecho hubo críticas en tiempo de Ahmadinejad, hubo críticas del líder supremo Ahmadinejad, que cada vez que venían, digamos, personalidades foráneas, extranjeras, Ahmadinejad los quería llevar mucho a los lugares históricos del imperio, del gran imperio persa, con cierto resquemor o cierta no satisfacción del líder supremo, que quería subrayar más los aspectos, digamos, islámicos frente a los aspectos históricos persas o Persépolis, ¿no? Pero que el tema es un orgullo nacional está clarísimo. ¿Cuándo? Y hago una pequeña decisión. ¿Cuándo nace este orgullo por tener, o esta pasión por el tema nuclear? Yo creo que es cuando se produce la invasión, en mi opinión personal, cuando se produce la invasión de Irak, donde consiguió, por el temor que daba a que se estableciera por primera vez un régimen teocrático, hubo un temor muy grande, una conmoción muy grande en todo el mundo occidental. Entonces se consiguió que hubo seguramente una de las más grandes coaliciones que se hayan hecho nunca contra Irán. Ahí estaban todos contra Irán. Y a pesar de que, como ha dicho bien Ignacio, fue una invasión ilegítima, no encontró el menor apoyo. Era todo el mundo contra Irán. Y eso pero Siria, el único que la apoyó. Claro, el único que la apoyó. Pero por eso ahora están correspondiendo a esa fidelidad. Pero yo creo que en ese momento
alguien debió de pensar, si tuviéramos la bomba atómica, no nos pasaría esto. Sin duda. Y seguramente es una de las explicaciones que pueden haber. Es una, pero no la única, porque el programa nuclear El Shah. lo inicia el Shah Con apoyo americano. con apoyo americano, o sea, casi con invitación americana, que supongo que la invitación era que le querían vender material nuclear y tecnología nuclear, etcétera, etcétera. Cuando vence la revolución islámica, después de unos meses de conmoción que disputó el poder a los izquierdistas, el Ayatollah Khomeini hace una especie de fatwa hablando de que el poder nuclear es haram, no es islámico. Pero después, y en eso también los iraníes son maestros con su fórmula clásica de la taquilla, de la disimulación. Después el mismo Khomeini se olvida de su formulación islámica y encuentra razones para, de una forma solapada al menos, dejar que los técnicos avancen en el programa nuclear. Cuando Khomeini muere, finalmente el actual guía Khamenei piensa, o se le recomienda, que el programa lo active y lo desarrolle lo más rápidamente posible dentro de las limitaciones que le imponían los embargos, porque efectivamente es una de las garantías de supervivencia en un contexto internacional tan hostil como el que prevalecía. Pero además hay un argumento que además lo acepta la oposición iraní más rabiosa, los monárquicos es que Irán, como potencia regional, debe tener arma nuclear, puesto que países como Israel, como Pakistán y como India, que son relativamente vecinos, a la postre tienen fronteras comunes, lo tienen. No hay ninguna razón para contradecir ese aserto. La cuestión de Israel, yo creo que es clave, deberíamos dedicarle ahora un pequeño momento con todo lo que se ha dicho hasta ahora, históricamente, orgullo, imperios persas pasados, desde la época aqueménida, ya partiendo de aquel libro famoso, el Egilat Esther, el Megilá, que se conoce como la Megilá, el libro de Esther, que está ligado al emperador Jerjes, el de las batallas de Platea Salamina, y que curiosamente los persas y los judíos, que habían sido tradicionalmente grandes amigos en la historia, en contraposición a Babilonia, que suponía lo que hoy en día es el centro de Irak, que suponía para la memoria histórica judía como el destierro, en cambio históricamente había habido una relación de amistad histórica, complicidad, y entramos en la misma zona que estuvo en disputa fuerte durante la guerra Irán-Irak, el Juzistán, la zona de la Susiana, que efectivamente en la Ahwaz, que del cual proceden varios personajes importantes que están en el gobierno israelí o en cuestiones de defensa, Saúl Mohab, por ejemplo. Vamos, esto es muy ambiguo, dentro muy bien de la mentalidad iraní. Hay dos diputados judíos en el Majlis iraní. Antes había dos, sí, ahora a lo mejor hay uno. Es decir, ha bajado la población, se ha quedado llegó a haber 100.000 hace muchos años. Sí. O sea, que realmente cristianos y judíos son Ahl Kitab, la gente del libro, no son gente a masacrar. Simplemente la oposición ahora es política, y es política no en base al judaísmo, sino en base a un régimen sionista, según ellos, que se ha mostrado enormemente agresivo hacia Irán. Después de que en la época del Shah, Irán era uno de los países que dentro del círculo de protección de Israel contaba más. Era Irán, Turquía. Claro, o sea, que los cortejaban. Todavía hoy en día en Irán se mueven
bien los judíos y quizás se mueven bien los israelíes. Y de hecho se hablan de operaciones conjuntas de los servicios secretos, que usted sabe muy bien de lo que hablamos. Le voy a hacer varias preguntas a usted. Perdón, una cosita nada dígame más. lo que quiera y tengo varias preguntas para pero usted. al hilo nada más eso. Irán, que es un país chií, no solo musulmán, sino dentro de musulmán chií, tiene la mayor población judía que cualquier país otro árabe. No hay ningún país árabe que tenga una mayor población judía que Irán. Está ahora mismo entre 10, 12.000, que por eso tiene ahora mismo una representación la razón de lo que tú dices es porque el sionismo no hizo prácticas o búsqueda de aliyá, de emigración a Israel. Desde Irán se consideraba que los judíos en Irán estaban bien. Lo hicieron en Siria, la mayoría de los que se han ido ahora ha sido por la crisis económica tan brutal que ha tenido Irán, no por motivos sociales o de persecución política. En Teherán, simplemente en Teherán hay 10 sinagogas. Sí. Funcionando con total normalidad, aparte de que hay iglesias cristianas, por supuesto, sobre todo cristianas armenias, que son las que hay ahí. Y cuando antes hablábamos, y te dejo enseguida, pero cuando antes hablábamos de si es una democracia o no es una democracia, el hecho es que hace 30 y tantos años que hay elecciones libres, directas, universales, en las que participan además las mujeres, lo cual es una rareza en la zona. Nos puede agradar más o menos el concepto, pero se elige libremente y con elecciones al presidente, al Consejo de Expertos y a la Asamblea. Así es. Es una democracia. Vamos a ir con el tema de las mujeres. Pero previamente hablamos de un pueblo orgulloso, hablamos de un pueblo con historia, con cultura, con raíces, que además las mantienen, pero también con educación. Estamos hablando probablemente del pueblo más culto de toda la zona. Tiene ni más ni menos actualmente que 3,5 millones de universitarios, de los cuales... Según los últimos datos, 4.600.000. Ya está, incluso mucho 4.600.000. Ha pasado en 10 años de 600 y pico. Claro. Es una de las grandes preocupaciones del presidente Rouhani, por ejemplo, porque esa inflación también universitaria, tienen una población universitaria enorme. Dentro de que tienen una población juvenil enorme, que es una de las grandes bases, a mi modo de ver, del país. El 60% de los 80 millones de iraníes tienen menos de 30 años. El 50% de los votantes potenciales tienen menos de 35. Esa es la gran fortaleza del país, porque es la que va a llevar al país en los próximos tiempos en el sentido que sea. En la educación, no es ya que tiene las mayores ratios de población universitaria de toda la zona, sino que es un gran problema que ha detectado el presidente Rouhani, y es la inflación universitaria. La educación ha sido siempre en Irán, después de la revolución, ha sido pública, pero a partir del año 88 también, y de la mano y muy impulsada por el anterior presidente Rafsanjani, se autorizó la creación de universidades privadas. Que sean privadas no quiere decir que no tengan una cierta tutela también por parte del Estado, evidentemente. Pero la Universidad de Al-Azhar empezó a funcionar también. Tiene ahora mismo 1.700.000 matriculados y tiene 800 centros en el país. No quiere decir que tenga 800 universidades, pero tiene 800, está presente en todos sitios. Pero además es que tiene una universidad a distancia que funciona también muy bien. El presidente Rouhani le preocupa, y es una preocupación que creo que sentimos en este país también, porque los problemas nos parecen exóticos y a veces son mucho más cercanos a los nuestros, que tienen una población juvenil muy preparada, a la que no se le puede dar salida, pero que cree también que con tanta universidad y con tanto universitario, la cantidad no está igualando a la calidad. Y la calidad es importante porque en el último plan que hay ahora mismo en vigor, de 2016 a 2021, que hay uno de los pilares, uno es la economía de resistencia, porque la resistencia sigue estando bien, como han comentado otros compañeros, la resistencia, el orgullo y el no moverse sigue siendo aún a día de hoy un plan fundamental y un pilar fundamental, pero el otro es la excelencia, porque les preocupa mucho. Claro. Ese es el vuelco que a mí me resulta esperanzador en los próximos años, el demográfico y el educativo. De hecho, actualmente, con la penuria económica a la que le había llevado el embargo y todo lo que había sucedido con el tema del programa nuclear,
el 25% de los universitarios estaban fugándose a otros países. Claro. Pero claro, la ventaja que tiene es que una vez que se ha liberado toda esa importante cantidad de dinero y el país se va a dinamizar de un modo notable, se espera que todas esas mentes privilegiadas que además han terminado de formarse en el extranjero vuelvan otra vez al país. Se han terminado de formar en el extranjero, como el propio presidente Rouhani. El presidente Rouhani es doctor en Derecho en la Universidad de Glasgow. Abundando en esto de que estamos hablando, una de las peculiaridades de la revolución islámica en Irán es que no cerró el camino a los expatriados. Es decir, después de la revolución, toda una clase, posiblemente la clase privilegiada por el régimen del Shah Pahlavi, emigró al extranjero. Mantuvieron sus casas en las grandes ciudades. No tenían ninguna dificultad para entrar o salir. Sus hijos se educaban fuera y se volvían a casa digamos, a dirigir o a administrar sus propiedades. Es decir, no hubo, como en la Revolución Francesa, una guillotina que eliminó a toda una clase nobiliaria o enriquecida. No, eso está allí. Esa educación, unos la hacen en el exterior, los que tienen posibilidades, y otros los hacen en su país. Es decir, no ha perdido con la revolución. La revolución ha sido capaz de asimilar dentro de lo que cabe a los mejores cerebros, y muchos, incluso si no sienten una especial afinidad por la revolución islámica, están trabajando para el gobierno. Los técnicos nucleares, muchos de ellos se han formado en Occidente, no se han formado allí. Es decir, es que estamos ante un fenómeno que no hemos sabido explicar. Estamos ante un pueblo posiblemente mucho más capaz con sintonizar con diferentes gamas de la modernidad. Antes hablamos de educación, pero es que en la cultura es algo asombroso. Es un país que mantiene su cultura milenaria, al que a un recién nacido lo primero que le cuenta su abuela al oído es un verso de un poeta clásico, para que lo primero que oiga del mundo sea algo bello. Es que un taxista te cita a los versos de Hafiz o de Nizami. Eso, en el mundo en que estamos, es algo absolutamente asombroso. Eso da la idea de la capacidad de adaptación del iraní medio a dificultades como las que se produjeron después de la Revolución Islámica, y cuál es su pulsión hacia desarrollar el país, incluso poniendo entre paréntesis el hecho de que la cúpula de política de ese país es una monocracia, una teocracia. Ahí está una de las peculiaridades y fuertes baluartes del espíritu persa iraní actual, ese orgullo basado en la educación, que es cierto, la tienen, incluso que da paso a un aspecto muy peculiar. Ya dentro de las habituales luchas históricas de Imperio Otomanos y el Safávida persa, que son esas bromas, cuando escarbas en la sociedad iraní, que hacen, por ejemplo, los persas sobre los turcos, que los tienen en sus chistes como el tonto de Lepe. Le llaman Kalaturki, es cabeza de turco. Sí, Kalaturki. Lo hacen con los azeríes también. Sí, por ejemplo, sí, el azerí, que es un pueblo túrquico, de lengua turca. No solo con los turcos, y que curiosamente, en el caso de Nasruddin Hoxha, que en el Imperio Otomano tiene fábulas de hombre listo, pero en el mundo persa es el Mulá Nasruddin que tiene fábulas de tonto de Lepe, porque se supone que es de origen turco. Incluso hay bromas muy peculiares. Por ejemplo, uno de los chistes persas más conocidos, que hay, por ejemplo, un clérigo de origen turco en Irán, y que siempre que quiere hablar con Dios escribe una carta y en vez de tirarla en el buzón normal, la tira en el buzón de basura, porque cree que ese es el buzón de las cartas. O sea que bueno, ese tipo de bromas malévolas... Es que hay algo que no hemos dicho del contexto histórico, que es muy importante, que es que el Irán, ese Irán imperial, estuvo sojuzgado prácticamente 800 años por el califato abasida. Sí. Y con visires Seljuk, de otra etnia turca. Eso lo tienen asumido porque en gran medida, a pesar de estar bajo dominio, digamos, de un califato turco, o de unos visires turcos, porque el califa estaba en Bagdad y no pintaba nada en el contexto iraní, pero ellos iranizaron
la cultura de sus invasores. Y después toda la cultura túrquica, toda, incluso el mismo Mimar Sinan, el gran arquitecto de los sultanes otomanos, era iraní. Préstamos de palabras de origen persa. En la lengua turca, incluso actualmente, después de la limpieza de la época republicana de Ataturk, hay mayor proporción de palabras persas que de palabras árabes, o sea, prácticamente el doble. Y a esto quería preguntarle, don Antonio, ¿ha visto ese carácter mordaz, sarcástico en los persas cada vez que ha visitado Irán? Hombre, yo creo que son gente de un espíritu fino. Ahí está la cuestión. Muy diplomático. Sí. Espíritu fino, capaces, y eso yo creo que tiene cierta finura. Pero yo sí quería, yo con eso le contesto, ¿no? Sí. Son magníficos negociadores. Sí. Eso ha hecho. Saben ganar tiempo, ¿verdad? Saben ganar todo. Es decir, no hay ningún país que haya podido resistir una presión negociadora de más de 12 años no solamente a Estados Unidos, sino a las 5 grandes potencias: Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Francia, los 5 del Consejo de Seguridad con derecho a voto abierto, más Alemania. Han resistido y han sabido negociar, y hasta que no han ganado la negociación no han salido. Porque eso denota los grandísimos jugadores de ajedrez y de tal que son. Pero yo hay 2 o 3 cosas que me gustaría de conversaciones anteriores que quería decir. Uno es el tema de la democracia. Hombre, si uno mira al mapa geopolítico, realmente da un poco de cosa mirar y ver que los 3 países con cierta democracia no son árabes: Israel, Turquía y Irán. Hombre, la democracia de Irán es una democracia sui generis. La verdad es que tiene muchos pesos y contrapesos, es muy complicado. Cuando tuve que estudiar la Constitución, todo tiene que es pesos y contrapesos, pero al final todo termina en el líder supremo, que lo resuelve que resuelve las últimas definiciones. Y unos controles y unos filtros muy grandes. Yo quiero ser diputado, efectivamente va a ser elegido, pero antes tienes que pasar un filtro que yo te autorice para que tú puedas ser candidato. Por tanto, son demócratas de cierta forma más que nosotros. El segundo tema que quería mencionar era el tema del nuclear. Evidentemente el tema nuclear lo impulsaron los americanos, porque era uno de los 3 pilares en los que se basó el orden geopolítico después de la Segunda Guerra Mundial, que se basaban en Persia, en Israel y en Turquía, fundamentalmente en otros países. Bueno, pero en los Estados Unidos quisieron que él tuviera, en vez de exportar el petróleo, que en vez de producir electricidad con petróleo, que produjeran electricidad con nuclear y exportaran el petróleo y sacaban más dinero. Pero claro, como lo nuclear había sido el orgullo nacional y la niña de los ojos del Shah, no fue bien recibido por la nueva revolución. Y entonces sacaron 2 teorías. Hombre, la niña bonita del Shah tampoco va a ser nuestra niña bonita, había un acierto, igual que los pantanos. Es decir, hay siempre un repelús que no se puede tocar. Y la segunda, pues era el que se dijeron que no, esto no va con el Islam. Y ahí está diciendo, no, estas las bombas atómicas o la energía nuclear no es islámica. Pero cuando vino la guerra y vieron lo que eso necesitaba, pues tuvieron, yo creo, que recurrir a decir, esto a Corea no le hubiera pasado, y nosotros sí. Y además, si estamos rodeados de bombas atómicas, ¿por qué nosotros no podemos tenerlas? Muy sencillo, porque ustedes no han firmado el Tratado de No Proliferación y los demás no lo han firmado. Por lo tanto, usted está comprometido con su propia obligación. En fin, eso es cierto que yo lo que decían, dices, si se invadió Irak no es porque hubiera armas de destrucción masiva, era porque no había armas de destrucción pues masiva. Eso está claro, pero tú tienes, si se ha firmado el Tratado de No Proliferación de que no vas a tener armas, lo que no puedes cogerlas por debajo de la mesa o por detrás de la silla. Y luego el tema de Israel. El tema de Israel es verdad que han tenido siempre unas relaciones históricas buenas, que las minorías israelíes no tienen allí ningún problema, israelíes no tienen ningún problema. Lo que pasa es que como Israel formaba parte de la esencia del plan estratégico después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la defensa de Irán y la defensa del petróleo eran piezas esenciales de esa manera. Pues claro, no podía, viene la revolución y quiere cambiar el plan. Israel es una pieza clave que no se puede dejar sin mover. Y entonces se desarrolla toda una retórica que cogió
cogió aspectos, digamos, inflamatorios, conflictos con Ahmadinejad, el líder supremo, el que dice que Israel tiene que borrarse del mapa. Y el argumento religioso. Es decir, en una región islámica solo hay un país que rompe esa unidad islámica, que es el sionismo impuesto por las zonas occidentales. Y llegó a decirle el líder supremo, o Ahmadinejad, no sé quién fue, parece que fue Ahmadinejad, si los alemanes y los austriacos tenían tan mala conciencia de haber darle un territorio a los judíos, ¿por qué no se lo dieron en Alemania o por qué no se lo dieron en Austria? ¿Por qué han venido a quitárselo aquí a los palestinos? Porque sabían que si tú quieres ser hegemónico, tienes que liderar el tema de Israel con los árabes. Y por tanto asumieron el portaestandarte de la guerra, al menos de la retórica anti-israelí. Olga, seguía con usted. Vamos a hablar de la mujer, pero realmente, ¿cuál es la figura de la mujer en Irán? Sabemos que dentro del mundo chiita hay un gran respeto a la mujer, entre otras cosas por la veneración que sienten por Fátima, la que fuera hija de Mahoma y la mujer de Alí. Recordemos que los chiitas son los seguidores de Alí. Aunque aquí nos ha llegado una imagen totalmente distorsionada, parece ser que la mujer dentro del mundo iraní tiene un peso enorme en la sociedad, en la familia. En realidad es la que lleva las riendas, por supuesto, dentro de su propia familia, que tiene acceso perfecto a la universidad, sin ninguna traba lo más mínimo, ni a cualquier puesto de trabajo, y que incluso esas ropas que antes se les obligaba a ir con cierta modestia, holgadas, cada vez son mucho más ceñidas. ¿Cómo lo ve usted? Porque nosotros vemos unas imágenes, por ejemplo, cuando estuvieron votando, de mujeres que iban con la cara pintada, mujeres guapísimas, muy arregladas. ¿Cuál es la situación real de la mujer en Irán? Bien, en cuanto a que en Irán o la Shia respete muchísimo a la mujer, eso es consustancial al Islam, independientemente de que sea suní o chií. Otra cosa es que las cuestiones más llamativas sean las que nos son presentadas continuamente. Pero todo eso que tú has dicho con respecto a Irán, y perdona que te tutee cuando todos estáis utilizando el usted, eso es consustancial al Islam. Y en Irán, además, tiene todavía un aspecto más sorprendente, si cabe, que en otros países. Lo que pasa que sucede, como decía Edward Said en su obra Orientalismo, nosotros tenemos una construcción hecha sobre el mundo árabe y sobre el mundo musulmán que nos ha costado muchísimos años, nos ha costado 200 siglos elaborarla y erigirla. Y cuando finalmente hemos llegado a los sitios y los hemos visto, porque esa construcción se ha hecho la mayor parte de las veces sin una presencia física, sino con una retroalimentación de las ideas de unos y de otros desde el siglo XVIII, cuando hemos ido y las cosas no eran así, los equivocados eran ellos y no nosotros. Hemos seguido persistiendo y hemos seguido extrayendo las imágenes o los momentos que apoyaban aquello que nosotros pensábamos ahora. En Irán hay todo tipo de sensibilidades femeninas, como en cualquier otro sitio. Hay señoras que optan por llevar el chador, que ha sido tradicional, que no islámico, sino tradicional en Irán, siempre, y lo único que es obligatorio realmente es el rusari, que es como se llama al hijab, al pañuelo. El pañuelo y el concepto de hijab es más amplio que cubrirse simplemente la cabeza, es como tú bien decías, una vestimenta modesta en general. Esa vestimenta modesta va por barrios, hay muchas diferencias entre el Irán rural y el urbano, y hay que tener en cuenta que el 74% de la población iraní es urbana. También hay diferencia entre el mundo de Teherán y Coms evidentemente. Mishhad, Según estamos en zonas que son más apegadas porque tienen unos santuarios y son sitios de peregrinación, son lógicamente más conservadoras, pero eso pasaba en este país también hasta hace no tanto tiempo. Se maquillan, pues como todas las mujeres en el Golfo Pérsico y muchas, pues, según queremos o no queremos, en cualquier otro sitio del mundo. La vestimenta modesta, como tú bien dices, ha ido derivando a cuestiones pues menos modestas, desde los cánones de allí como incluso desde los de aquí. Y creo que es reflejo de la diversidad del país y de la diversidad de edades. Y cuando tú paseas por cualquier ciudad iraní, es muy habitual ver a las mamás vestidas de una determinada manera, que no tiene por qué ser el chador,
pero llevan un abriguito negro y van con una cosa más. Y las niñas van llenas de colores, el pañuelo se ha ido deslizando hacia la parte de atrás hasta sitios ya casi imposibles. Se venden unos moñitos de pelo para hacer aquí, la que no tiene el pelo tan largo, suponte que fuera yo, y se compran unos moñitos que se ponen aquí en la parte trasera de la cabeza, donde se pincha el pañuelo, con lo cual ya es más parte de la cabeza. A nosotros siempre nos van a contar los medios de comunicación que 2 exaltados atacaron a unas niñas porque llevaban el pañuelín más atrás. Pero no es la vida cotidiana. Extraer eso es fácil, pero no es la vida cotidiana. La mujer en Irán no solo tiene acceso a la educación en todos sus aspectos, las que tienen más problemas, como los que tienen más problemas, son la minoría Bahá'í, que sí es una minoría que está ciertamente restringida, tanto los hombres como las mujeres. Las mujeres son enormemente educadas, las mujeres están en todos los sectores laborales, muchísimo más representadas que en los países árabes que yo conozco, al menos. No es inhabitual entrar a las sucursales bancarias y que te atienda una mujer, pero en la dirección, y que las ves en todos sitios, conducen en mayor proporción que en ningún país árabe, no digamos ya del Golfo, que no conducen en absoluto. En Arabia Saudí, por ejemplo, un país diverso para la mujer, para los hombres y sobre todo con unas dinámicas, como bien decías, muchísimo más cercanas a las nuestras. Un país con 30 millones de internautas y entre 60 y 110.000 blogs activos en el país, cifras que los acercan muchísimo más. En realidad teníamos una visión absolutamente distorsionada porque no se corresponde después con la realidad. Sí, que siguiendo lo que quería decir es, siguiendo en esta dirección de pensamiento que estaba diciendo, que realmente incluso tienen un poder decisorio en muchos estamentos de la vida, no solamente social, sino empresarial, claro. Empresarial y académica. Hay mujeres, hay mayor cantidad, por ejemplo, de mujeres rectoras o directoras de departamentos o directoras de empresas privadas que incluso lo que estoy viendo hoy actualmente en Turquía, donde ha habido un retroceso estos últimos 5 años, por poner un ejemplo. En la sanidad pública también tiene una presencia masiva. Sí, ha crecido ahora también, pero han pasado de 9 a 14 diputadas también en la Asamblea y quedan 69 escaños por asignar todavía. Sí, igual podemos decir que tenemos la segunda vuelta. Hablando de este tema, es decir, seguramente no saben todos los que nos pueden estar viendo o oyendo que si hablamos antes, que si hay 22 ministros, 20 son doctores en prestigiosas universidades extranjeras. Estoy hablando de Estados Unidos, de Stanford, de Harvard, están hablando de París, de Hamburgo, es decir, que es un país que está muy preparado, la educación, y eso admite a las mujeres y a los hombres. Abundando en lo que dice el embajador, la educación está presente incluso en el ámbito religioso, es decir, allí dentro del esquema jerárquico o religioso, los años de estudio son una componente clave para participar en la vida religiosa, pero también en la vida política. Por ejemplo, el Consejo de Expertos, quien tiene que elegir al marjá, al guía, al Jamenei cuando fenezca o cuando esté imposibilitado. Tienen que tener unos requisitos académicos, tanto académicos como teológicos, que en ningún otro país del mundo, en ningún otro estamento, digamos, consultivo, lo tienen. O sea, allí no hay políticos de a pie. Allí, para hacer política, hay que tener credenciales académicas, credenciales teológicas y credenciales políticas. O sea, no llega un señor que ha salido de su pueblo y que ha escalado en el partido, no. Es otra cosa. Por eso son tan duros como negociadores. Porque es que yo creo que concentra una cantidad de experiencia y de sabiduría que en el mundo occidental, con nuestras prisas y con nuestra corte con la historia, no podemos alcanzar. Le iba a preguntar algo a usted como experto en inteligencia. En el año 51, cuando Irán pretende nacionalizar el petróleo, hoy en día ya hay archivos desclasificados que dicen que la CIA,
él interviene para llegar a generar un golpe de Estado, para evitar precisamente esa nacionalización del petróleo. Desde entonces es cierto que Irán ha temido una enorme implicación de los servicios de inteligencia extranjeros en la posibilidad de llegar a crear una subversión interna. Hoy en día la gran amenaza pudiera venir precisamente por estos jóvenes hiperformados que a lo mejor se pudieran sentir frustrados y que sería relativamente sencillo llevarles a una revolución, como ha pasado en otros países, o incluso también recordemos esas minorías que existen en el país, de baluches, incluso de afganos, que aquí cuando hablamos ahora del gran éxodo que se ha producido en Siria, y decimos que es el más importante desde la Segunda Guerra Mundial, y no es verdad. Recordemos el éxodo que se produjo en los años 80, producido por la guerra en Afganistán, generada en gran parte por los occidentales, y precisamente millones de personas que tuvieron que ir hacia Irán. En cualquier caso, ¿cree usted que efectivamente uno de los grandes retos o amenazas a los que se enfrenta ahora mismo Irán es precisamente a una manipulación de su población para acelerar a lo mejor un cambio de sistema político dentro del país? Creo que no, creo que todavía no, al menos. Las minorías, digamos, disconformes, y usted ha citado a los baluchis, los kurdos también, los kurdos iraníes están bastante contenidos. Cuando se pasan de la contención los reprimen con cierta suavidad, pero los reprimen. Los aguasis en el Juzestán y los azeríes, al menos esas cuatro. Digamos, el núcleo más activo es de los kurdos, pero últimamente, desde hace casi 10 años, después de que fueron eliminados 2 de sus líderes carismáticos, prácticamente están controlados. Posiblemente, por lo que hemos visto, la disidencia, si surge de algún sitio o si es manipulable, como el régimen en algún momento clamó, fue por agentes exteriores hacia un sector de la juventud iraní que se resiente de la lentitud con la que el régimen evoluciona. Y sobre todo se resintió en el año 2009, en unas elecciones, cuando el Movimiento Verde quería que unos candidatos mucho más abiertos, mucho más moderados, se presentasen a la carrera presidencial. Esos candidatos fueron encarcelados. El movimiento fue reprimido, se llamó el Movimiento Verde, y es posible que ahí hubiese una cierta leve, no creo que demasiado exitosa, manipulación por parte de servicios de inteligencia extranjeros. No obstante, creo que la cohesión del país hace bastante difícil esa manipulación. Hay que pensar que la caída de Mossadegh se produce en un contexto totalmente diferente, con una sociedad que estaba siendo occidentalizada por el régimen de los Pahlavi demasiado aceleradamente, pero solo en una franja muy estrecha, y donde el petróleo en ese país, que hasta hacía muy pocos años había sido sometido a las presiones del Imperio Británico y del Imperio Ruso, que la habían dejado casi impotente, era necesario para que ese país echase a andar. Entonces, la presencia de servicios de inteligencia extranjeros era prácticamente el lugar común, o sea, todo el mundo sabía dónde estaban y qué hacían o cómo se movía. Hoy eso sería imposible, necesita un trabajo mucho más delicado, mucho más fino, entre otras cosas, porque Irán tiene no un solo servicio de inteligencia, sino, como siempre, 2. No, pero hay un punto importante ahí en este tema de si hay o no hay fermento para una cosa. En la revolución de 2009 fue muy importante, no solamente en Irán, sino porque todas las revoluciones, además de la primavera árabe, copió las formas de esta revolución. Ahí el Movimiento Verde, pues todas tuvieron colores, todas tuvieron plazas simbólicas, todas lo copiaron todo. Pero en la revolución, en las manifestaciones de Irán, hay una cosa que la diferencia radicalmente de todas las demás. Nadie pidió un cambio de régimen. Todos pidieron una mejora en la calidad democrática y una apertura. Y eso es un dato ya revelador.
a pesar de eso hubo la misma represión que Sí, hubo, sí, sí, como podía haber. Pero no hubo en el fermento nada que hiciera pensar que había un rechazo al sistema como tal, sino a la forma en cómo el sistema estaba funcionando. Así es. Ha hablado Ignacio de los kurdos, y usted sabe mucho de los kurdos. Dentro de este mundo tan sumamente variado, que estaríamos hablando de los kurdos turcos, sirios, iraquíes y de los iraníes, es verdad que en general los kurdos son, aunque son aperogrulladas, sobre todo kurdos. Se sienten kurdos, al margen incluso de la religión que practiquen, que aunque mayoritariamente es suní, pero hay de todas las religiones, incluso también hasta cristianos y judíos. Pero da la sensación de que dentro de ese mundo tan variado, los que se sienten más nacionales del país en el que están son precisamente los kurdos iraníes, que se sienten mucho más iraníes que kurdos. ¿Es así? ¿Esa es una realidad o cómo lo ve usted? ¿O es una realidad que se quiere hacer creer? Paradójicamente, estando en la zona a principios del verano pasado, en la zona kurda de Irak, el territorio autónomo del Kurdistán iraquí, nos llegaron imágenes, llegamos a estar unos pocos kilómetros de la frontera con Irán, víamos el otro lado, el Kurdistán, entre comillas, iraní, porque no existe como tal en Irán, unas imágenes de televisión, habían habido unas bombas que habían explotado en Hamadán, el tema fue muy escandaloso durante una semana, pero después se apaciguó. Es decir, como bien decía Shakespeare, algo podrido hay en el reino de Dinamarca. Realmente quizás no sea todo lo paradisíaco que parezca en el tema kurdo-iraní. Actualmente algo pasa, algo se mueve, no sabemos en qué dirección, pero es realmente que en el pasado, a los primeros años de la revolución, es uno de los estratos más tranquilos de toda la sociedad. De esos 4 grupos un poco rebeldes que han habido tradicionalmente desde la época de la Revolución, quizás ha sido de los 4 el menos problemático. Vamos, Jesús, Sí. para complementar lo que tú has dicho. Sí. Irán ha jugado, como siempre, sus bazas kurdas de una forma mucho más sutil. Los ha reprimido, pero suavemente, no a lo bestia como Saddam Hussein en su tiempo, no los ha marginado completamente como Hafez al-Assad y su hijo posteriormente, no los ha confinado en el sudeste del país, en Anatolia, como los ha dejado participar en la vida. Simplemente a los más irreductibles les ha apretado bien las clavijas. Solo ha masacrado, y realmente con un tino especial, a sus 2 grandes líderes. Uno es, se me han olvidado los nombres, los 2 murieron en Alemania, en restaurantes y tal, donde los liquidaron, ¿no? Conversando de paz con miembros del gobierno iraní, ¿no? Pero dicho esto, lo que queda de la fuerza miliciana de los 3 o 4 partidos kurdo iraníes que existe, están confinados a la montaña de Kandil. La montaña de Kandil es una zona, digamos, bastante abrupta, que está en las 3 fronteras entre Turquía, Irán e Irak, pero que físicamente está en territorio iraquí. Entonces, en tanto en cuanto no se muevan de las montañas del Kandil, el gobierno iraní no va a actuar de forma, digamos, contundente contra sus kurdos, sino va a tratar de cooptarlos para que consigan mayor grado de representatividad en las provincias de origen kurdo, sobre todo en la región casi azero-kurdo, que es Mahabad. Perdón, un segundito. Es que siempre hablamos, cuando hablamos de Irán y en general de la cuestión kurda en cuanto a las minorías y sin embargo la percepción que hay cuando se está allí es que les pinchan mucho más los baluchis en la zona sureste. Son mucho más incontrolables. Son mucho más incontrolables, están fronterizos con Pakistán, tienen una frontera porosísima en la que hay todo tipo de tráficos entrando y saliendo por allí que nos reconocen y sin embargo
es la vía de entrada también en una de las zonas más pobres de Irán, si no la más pobre, el Baluchistán, la más pobre, y es un agravio que ellos enarbolan continuamente, por donde les está entrando la droga. Y tienen un problema tremendo de drogas en Irán, una cosa que los asimila también mucho a nuestros problemas. Y reconocidos gubernamentalmente 2.200.000 drogadictos, adictos a la heroína y al opio, con unos problemas tremendos, y les viene de Baluchistán. Y sin embargo nosotros siempre hablamos más de la cuestión kurda cuando él genera dentro de Irán un mayor problema doméstico para su población juvenil y tal, en la zona baluchi. También es estratégico, porque en Baluchistán está el puerto de Gaudar, que es por donde tratarán de hacer un enlace con China. Claro. Desde hace más de 4.000 años era zona importante en esa previa ruta de la seda, el lapislázuli. Pero es curioso, eso sí, de que la zona del Baluchistán, el Sistán, es hoy una zona problemática desde el punto de vista de recursos. Pero es que es problemática para Pakistán también, o sea, son zonas realmente no solamente incontrolables. Y además es que de un lado y de otro juegan... cambian de papel. Unas veces están con un gobierno, otras veces con otro. Porque entre otras cosas no reconocen los gobiernos oficiales. No, los baluchis han sido siempre ese pueblo de bandidos, como les han llamado todos los gobiernos que los han tratado de controlar, que se les han escapado por los tramos de la red. Se ve en la famosa película Caravana, que se hizo en la época del Shah de mediados de los 70, fue muy popular en España a mitad de los 70, matizando el tema que había comentado usted, embajador, del tema de la primavera árabe, que es que realmente los iraníes, a efectos oficiales estos últimos 3 años, han matizado que el tema de la primavera árabe realmente era una especie de exportación de la revolución iraní. Ellos han intentado venderlo como eso, y es que va dentro de este... Ellos primero intentaron, cuando ocurrió fuera lo mismo que habían tenido dentro ellos, les entró mucho miedo. Dice, a ver si ahora hay un rebrote aquí dentro. Entonces hicieron 2 interpretaciones. La primera es, vamos a vender al mundo que nuestra revolución islámica del 79 fue ya el inicio y el principio de estas revoluciones. Y entonces, ¿qué decían? Porque en esta revolución hemos hecho lo que habéis hecho vosotros, echar a los dictadores y a los sátrapas pro-occidentales. Por tanto, aquí estamos nosotros, reconoceros en nosotros. Claro, y ahora empezar por aquí. Cuando aquello se tuerce y ven que están echando a la gente, que la primavera se va expandiendo, ellos son los primeros que se van a Libia a aconsejar a los libios que hagan lo mismo que ellos. Mano dura y represión. Y por eso la primavera árabe tiene 2 fases. La primera hasta Libia y la segunda en Libia, que es ya la represión y la guerra en la que estamos hoy en Siria. Le quería preguntar a usted, embajador, efectivamente los chiitas son una minoría dentro del mundo musulmán, se calcula que puede ser entre un 15 y un 20%, y desde siempre han sido perseguidos y por lo tanto han tenido que buscar argucias para sobrevivir. Parece ser que tienen un código secreto, alguno de sus pilares son, lo hemos comentado aquí, la taquilla, que es la disimulación, es decir, no aparentar lo que se es, que incluso parece ser que se llega a permitir incluso no decir que se es musulmán o chiita para salvar la vida. Si sí, peligra la vida, efectivamente. Y luego hay otro pilar muy importante que es el kitman, que es el engaño, sobre todo el engaño al extranjero. Esos son los principios que se ha aplicado para este acuerdo nuclear, en el que parece que los únicos beneficiarios al final ha sido Irán, porque lo único que han hecho es posponer todo para dentro de 10 o 15 años. En realidad no han perdido nada y han ganado todo lo que tenían que ganar e incluso algo más. Hombre, yo he tenido que negociar con ellos, como he tenido que negociar con los árabes. El engaño, la simulación, el pretender, esto forma parte de todo tipo de negociación. Es decir, la ambigüedad, por ejemplo, cuando se empieza a negociar con ellos el tema de la suspensión, se inicia voluntariamente con una ambigüedad, porque eso da mucho juego diplomático. Yo entiendo por ambigüedad por decir suspensión, el que usted ya va a suspender para siempre, o yo lo digo como ellos dicen, no, voy a suspender hasta que hagamos otra cosa. Por lo de las ambigüedades forman parte de toda la negociación, de una forma o de otra, porque este es el margen que permite moverse, ¿no? Lo que pasa es que, claro, son muy maestros de la simulación y la disimulación, de simular y de disimular. Y esas 2 cosas, pues son maestros.
Pero no solamente ellos, todos los árabes en general, todo Oriente Medio en esto han sido grandes maestros. Y yo creo que sí. Y luego ha habido, aparte de esta simulación, hay unos puntos muy claros, ojo, o sea, no totalmente simular y disimular. Porque cuando han dicho, yo no voy a aceptar nada, si no me aceptan el que yo pueda enriquecer uranio, y han estado aguantando ahí 12 o 13 años, hasta que les han reconocido la capacidad de enriquecer uranio. Ahí han salvado el orgullo, ahí han salvado, digamos, el orgullo nacional. ¿Por cuánto? Vamos a negociarlo. Les han metido que hagan 3,6%, que es el que se necesita para la utilización del uranio como combustible, para las nucleares. Ellos no tienen nucleares, ojo. Entonces sorprende de decir, ¿por qué quiere usted? Es decir, para lo único que vale enriquecer uranio es para producir el combustible de los reactores, ¿vale? O para hacer una bomba atómica. Es decir, si usted enriquece hasta el 3%, 4%, le vale como combustible. Si usted llega al 80 o 90%, es la bomba atómica. Pero, ¿para qué tanta obsesión en querer enriquecer si no tiene usted centrales nucleares? Tienen 1 o 2 reactores, pero son de investigación. Entonces, esto siempre ha sorprendido mucho a Occidente. ¿Por qué quiere usted? Claro, muchas veces uno ha puesto el ejemplo de, mire usted, como si tiene usted un vecino en casa que no tiene coches y está obsesionado en almacenar en el garaje gasolina. Y además tiene fama de pirómano. Dice, ¿qué se pregunta usted? ¿Para qué quiere usted enriquecer? Y el argumento, en este tema, uno de los argumentos, por ejemplo, que utilizan los expertos israelíes o de origen israelí, es que la zona donde se encuentra el epicentro del enriquecimiento de uranio, la zona de Natanz, es una zona muy sísmica. ¿Cree usted que tiene validez ese argumento que utilizan los israelíes? Bueno, yo sé que cuando los americanos decidieron que le iban a poner, los americanos hicieron un estudio en Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el cual les proponían que tuvieran ni más ni menos que 20 centrales nucleares, poco a poco. Y entonces, para la primera, pues estuvieron averiguando zonas sísmicas, porque es un territorio sísmico. Y entonces, pues después de muchos estudios, buscaron Bushehr, que sería donde finalmente se estableció, que era el sitio menos. Esto ya se puede interpretar como se quiera. Las investigaciones americanas y todas condujo a que fuera Bushehr como la menos. Ahora, que en Fardow lo tenga, ¿qué estudios han hecho ellos? Esto ya no lo puedo. Estos planes futuros que habían de cara a Natanz, por eso... Bueno, Natanz está allí, Natanz sigue estando allí, lo que yo no sé entonces cuándo se puso y cuándo no, pero en fin, como esto... Me van a perdonar, pero ya no tenemos más tiempo. La misma pregunta para todos ustedes, por favor, en un minuto nada más. La expansión de Irán. ¿Se está convirtiendo de verdad, la pregunta, en la auténtica potencia hegemónica de Oriente Medio? Ahora mismo, en Yemen, a través de los saudíes, ha forzado incluso a Arabia Saudí a llegar a un acuerdo de paz, parece ser, ojalá se cumpla, una Arabia Saudí que se había desgastado enormemente en Yemen. En Irak controlan a través de las milicias chiitas claramente el gobierno también pro-chiita de Bagdad. En Siria, por supuestísimo, a través, con el apoyo de Rusia, ha conseguido mantener en el poder a al-Assad, e incluso en Líbano, a través de la milicia de Hezbollah, pues también lo controla. ¿Cree usted de verdad que va a ser la potencia hegemónica en los próximos años en Oriente Medio? No lo creo simplemente porque tiene 2 rivales muy serios. Por un lado Turquía y por otro Arabia Saudí. Aunque Arabia Saudí per se no es tan poderosa, pero tiene el arma del petróleo, que aunque hoy tenga una severa devaluación, siempre va a valer para conseguir aglutinar a su alrededor cierto número de países, sobre todo todos los países petroleros del Golfo. Y yo lo que creo es que Irán lo que ha perseguido prácticamente desde incluso su teórica independencia con el Sheikh Pahlavi, fue afirmarse como potencia regional. Tiene la convicción de que lo ha sido y quiere seguir siéndolo. Y para eso pues necesita organizar su pensamiento geopolítico, su pensamiento militar, incluso su pensamiento nacional de una forma, y en lo que está buscando, incluso quizá la
actual modernización del régimen de los ayatolá con el presidente Rouhani y todo un conjunto de personajes modernizadores que están llegando a la política va en el mismo sentido. Olga, muy brevemente, Yo tengo que concordar con eso, y creo que lo único que pretende Irán es recuperar su lugar en el mundo en general y en el mundo local. Y creo que es un contrapeso necesario a otras potencias, tanto ideológicamente como geográficamente. muchas gracias. Yo concuerdo con esta línea de pensamiento a rasgos generales que ha dicho Ignacio. Pese a que hoy en día parece que va ganando la partida y que solamente representan aproximadamente al 15 o como mucho al 20% del mundo del Islam global, están ganando la partida y la influencia que tienen, pero a pesar de eso no lo veo como la gran influencia futura o potencia regional futura, debido sobre todo a esa rivalidad que ya es histórica con saudíes y con turcos, que incluso puede llegar a desestabilizar la balanza. Embajador. Hombre, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, que los tres, yo creo que ellos buscan ser hegemónicos, ¿vale? Tienen casi todas las cartas a su favor. Buscan su lugar en el mundo, no solamente en la zona, sino también en el mundo. Y yo creo que, desde luego, nadie va a ser más hegemónico que ellos. O sea, yo no digo que va a ser el hegemónico, pero no veo a nadie que pueda ser más hegemónico que ellos, porque nadie tiene un ejército del poderío que tienen ellos, los dos ejércitos, un interno y otro tal. Nadie tiene una población tan bien estructurada, tan bien formada, tan bien educada. Nadie tiene unos objetivos tan claros de lo que pretende, y todos los demás van a ver cómo frenan a Irán. Pero la diferencia es el que avanza y el que quiere poner el freno. Yo creo que si no son los hegemónicos, nadie va a ser más hegemónico que ellos en la zona. Pues aquí finalizamos este interesantísimo programa, como siempre, con los mejores expertos, con las mejores opiniones, las más versadas, para que ustedes también se formen sus propias conclusiones, como siempre, hablándoles con absoluta libertad, con independencia, con transparencia. Y, por cierto, quiero darle las gracias a todos ustedes porque están creciendo las personas que nos siguen de un modo exponencial. E incluso les quería invitar también a que, si alguno de ustedes se cree experto en alguna materia, no duden en contactarme a través de Twitter o a través de mi página web, que estaré encantado de que alguno de ustedes también participe en futuros programas, y estamos recibiendo muchísimas solicitudes de temas a tratar y que, por supuesto, iremos tratando en próximas ediciones. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.